En esta semana de mayo vamos a conversar con un próximo profesor de historia recibido, aunque ejerce esa actividad, muy conocido por su actividad artística, por la participación en distintos grupos. Todo el mundo lo conoce aquí. Hablamos de Cristian de Marco, al que saludamos y le agradecemos mucho que haya llegado. ¿Cómo te va, Cristian? ¿Qué tal, César? No, muchas gracias a vos por haberme convocado aquí. Uno siempre, a pesar de que ha pasado los años, la persona que es radiófila como yo siempre se siente cómoda de estar adentro de una radio, ¿no? Los que nos hemos criado al lado de las viejas Carina a pilas, en el campo, que queríamos romper el parlante a ver qué hay, si adentro estaban los locutores, uno todavía sigue sintiendo la magia de esa cosa tan linda que es la fantástica. Radio. Fantástica. Tenemos la misma longitud de onda, porque a mí también la radio me encantó toda la vida y sigo escuchando radio. Esa magia que tiene la radio es inigualable. Hay gente que no comparte la idea, pero bueno, para mí es fantástico. Así que muy oyente de radio. Sí. Toda la vida. Inclusive yo llegué a escuchar, que vos lo debes recordar, por una cuestión generacional, que ya no existe prácticamente. Yo era de adolescente, de preadolescente ya existe, escuchaba radio por ondas cortas. Ah, sí. Y dejé de escucharla justamente porque hacia el 2004, 2005 empezaron a cerrarse todas las estaciones y me dio tanta tristeza encontrar el día vacío que no las... Incluso Sí. Horarios de verano, horarios de invierno, yo no sabía el horario UTC, el tiempo universal coordinado y qué sé yo. Y en esta emisora, hace muchos años, en la discoteca que existía, que creo que ya no está más, había discos, había vinilos que mandaban la BBC de Londres, la Radio Internacional de Holanda, la Radio Nederland, con un locutor que tenía un timbre muy parecido al tuyo, que era Pancho Ibáñez, que hacía los programas para... Sí, señor, trabajó muchos años. Sí, y bueno, así que sí, toda la vida radio, y sigo escuchando, muy a pesar de que cada vez, lamentablemente, es más difícil encontrar programas de radio bien hechos. Dentro de lo que a mí respecta sí, a tu gusto, es difícil. Al igual que la televisión ha habido cierto modo de hacer radio que es un poco reiterativo, que es un poco, por ejemplo, en el caso tuyo y en el caso de algunos locutores, ese respeto por los silencios, por el entrevistado. Lo aprendimos del negro Martínez. Exactamente, eso es brillante. Y es mentira que no se pueden hacer cosas de calidad porque no venden. Lo que pasa es que conviene hacer cosas de baja calidad porque es más fácil y venderán más rápido, no sé, pero el negro Hugo tenía miles de oyentes y era un maestro de los silencios. El negro Guerrero Martínez con esos silencios. A veces eran un poco exagerados, pero vos no sabías en qué momento. En un momento dudabas hasta que la radio estuviera prendida. Decir, ¿qué pasó? Y él hacía silencio. Uno lo hace instintivamente. Sí, va. Pero bueno, me alegro. Cristian, ¿cuánto te falta para recibirte, para tener el título de profesor de historia? No, 3 finales. 3 finales. 3 finales. Poco. Estudiás en la UBA. En la UBA, no, en la UNS, perdón, en la UNS. No, acá en la Universidad del Sur. Sí, perdón. Sí. Pero estás trabajando. Estoy trabajando, afortunadamente. Eso hace que un poco uno retrase el estudio. Claro. Igual pienso a mitad de año quizá dejar alguna hora porque quiero, en fin, recibirme. Claro. Es un peso menos, ¿viste? Ya tener la carrera lista, además por una cuestión laboral. Pero sí estoy trabajando en 3 escuelas de nuestro medio y la verdad me siento muy cómodo. Sobre todo porque la docencia siempre es una pasión. Para el que la siente de verdad, para el que tuvo la suerte de poder elegir la carrera y estudiar de esto, yo creo que el día que uno no se levanta con ganas de encontrarse con sus alumnos, tiene que replantearse porque vos tratás con gente, vos formás gente, sí, la gente te forma a vos, sí. Porque eso es dialéctico, y la docencia es una cuestión dialéctica. No es que vos vas e impartís la clase, vos tenés que adaptarte al grupo, tenés que ver los intereses del grupo, y el grupo te enseña también a vos, sobre todo porque hay alumnos que conocen de tu materia. El otro día discutiendo con una profesora que yo quiero... Eso es bueno también, ¿no? Que los alumnos conozcan. Que los alumnos conozcan. Es muy bueno. No que vayas vos y que te sientes ahí como si fueras en un púlpito a disertar y los demás no saben nada. Es muy bueno. Vos sabés que conversando con una profesora que yo aprecio mucho, porque fue profesora mía y ahora está trabajando en técnica, que es Laura Crisi, que es profesora de matemática. Laura es una tipa que yo admiro mucho porque es una mujer muy abierta y demás. Entonces conversábamos sobre la educación, qué sé yo, y
concluíamos, yo le decía, porque había escuchado casos de docentes que no les gusta que el alumno sepa. También por un poco de ego, ¿viste? Hay gente que no le gusta que sepa más que uno. Y es una tontera, porque qué más lindo que escuchar a la gente que sabe más que uno, porque si no, ¿cómo vas a aprender? ¿Viste? Desdichado de aquel que no sea capaz de sentarse frente a otra persona que conoce determinada cosa más que él y no emprenda la maravillosa aventura de oírla. Exactamente. ¿Viste? Entonces vos con el negro Martínez, ¿ves? Vos decís, no, este tipo, yo sé más que este tipo. Y no hubiera, uno termina siendo un mediocre en ese caso. Exacto. Entonces es bueno que los alumnos conozcan y alentarlos a la creatividad y al pensamiento. Ese es el pensamiento crítico, no el pensamiento crítico envasado en los libros, que por ahí ahora está de moda. El pensamiento crítico es aventurarse que el alumno piense y uno pensar con él, y que de verdad tenga su opinión y que estudie y que lea, sobre todo en estos tiempos que ha descendido tanto el uso por ejemplo, a mí me preocupa mucho el uso del vocabulario. ¿Viste? Entonces, bueno, me fui por las nubes de Úbeda, como decía el viejo político. No, por favor. Pero realmente la docencia es una pasión, es como el fútbol, ¿viste? Que recién conversábamos de tu experiencia con el Racing Club. Con el Racing. Es una pasión. Para mí, por lo menos, es una pasión. Así que sí, estoy afortunadamente trabajando, dando muchas cosas que no son de mi carrera, como te contaba fuera del micrófono, porque estoy dando en su mayoría literatura, y el mundo de la lectura es hermoso, y aparte he tenido que estudiar, porque yo soy un improvisado. Vos decías que te ibas por las nubes de Úbeda. Un magazine, que es lo que pretende ser este programa, es un espacio en el que se tratan muchos temas inconexos y mezclados. Así que ahí estamos dándole cerrando el círculo. Bueno. Cuando yo iba al colegio, la semana de mayo se hablaba de el 25 de mayo, o el 9 de julio, en su oportunidad 20 de junio. ¿Se sigue con esa modalidad o eso está dentro de otro programa y no se habla específicamente durante esta semana de este tema, de ese hecho? Yo creo que se ha perdido lo bueno de la vieja escuela, de la escuela con la que vos te educaste, que es la escuela de la ley 1420, de la generación del 80, y se ha conservado a veces lo malo. Y se le han querido agregar forzosamente determinadas cosas, entonces a veces salen bien y a veces resultan un pasticho infame, porque en realidad... yo me acuerdo de cuando yo iba, la escuela mía no fue tan diferente en ese sentido. No, cuando uno vos iba... tenés pocos años. Sí, pero quieras que no... ha cambiado. Nuestra escuela primaria... nosotros hablábamos en la semana de mayo sobre el 25 de mayo, y lo que tenía de malo eso era que se hablaba mucho de una cuestión incluso inventada, de la tradición inventada, dice Erich Hobsbawm, no de la tradición inventada de la historia nacional, que es esta de la negrita mazamorrera, el tipo con el paraguas, y uno no sabía que el 25 de mayo no... A ver, generalmente ¿cómo se imaginaba? Por lo menos yo, cuando era chico, el 25 de mayo. Una reunión apacible, tomando chocolate con empanadita o con pastelito y votando. En realidad fue... escuchando música de Minué. Claro, viste, un Minué con una señora muy amable, una viejita, no se imaginaba, viste, por ejemplo, a Francisca Laguna de Bazán o a Mariquita Sánchez, viste, como viejita adorable, eran unos mujerones, unos ovarios de un tamaño impresionante, viste. Entonces, el 25 de mayo, en realidad, yo creo que en la última época de tanta reforma educativa se le intentó dar un carácter más político que el que tuvo, pero yo no sé hasta qué punto el docente fue formado en ese camino, de modo que a veces se mezcla un acto tradicional, digno de la década del 60 o del 50, con alguna canción más o menos moderna, como puede ser Víctor Heredia, que está muy de moda en los actos, pero en realidad el mensaje que deja, yo no sé hasta qué punto será tan claro como debiera ser. Pero de todas formas ha cambiado eso en cuanto a que en la escuela, en la primaria, sobre todo en la secundaria, que es lo que yo conozco, lo que ha cambiado es que se profundiza un poco más en los hechos del 25 y no tanto en el fetiche y en la historia, esa historia estática que nos pintaba el 25 o a la semana de mayo como una especie de semana apacible, tranquila, donde todos parecían personajes salidos de una caricatura o de una historieta. Y no fue así. ¿Cómo te plantás vos frente a los alumnos para hablar del 25 de mayo si tuvieras que dar una clase magistral, por decir algo, un discurso? Lo que pasa es que yo creo que, mira, el otro día tuve que dar una mentira, porque se me dio la gana, como doy construcción de la ciudadanía, era el día de la escarapela. Construcción de la ciudadanía. Se llama así la materia. Claro, que está en primer, segundo y en tercer año. Se implementó con la última reforma educativa. Y la da gente de las humanísticas, pero también, por ejemplo, profesores de educación física y demás.
esa materia es instrucción cívica en realidad. La vieja Claro, instrucción cívica, claro. pero Nosotros teníamos educación democrática e instrucción cívica. claro. Eran las dos materias. Que aparte a mí me hubiera gustado ver los programas de la época de ustedes, porque en la época de ustedes, a diferencia de ahora, que hace 30 años que estamos en democracia, a veces algunos de la gente de tu generación hacía esa materia en época de gobiernos de gobiernos militares. Nosotros siempre tuvimos gobierno militar y vivimos en estado de sitio. Qué bárbaro, ¿eh? En la época mía, permanentemente. Si no había un golpe, había otro. Qué barbaridad. Y bueno, en esa materia, justo como era Día de la Escarapela, digo, yo les voy a hablar de lo que es la escarapela, porque la escarapela tiene que ver con la ciudadanía. No es que dos señores bajo de la lluvia con los paraguas repartían escarapela, no. Los señores eran los jefes de un regimiento, una milicia popular que se llamaba la Legión de los Infernales. French y Beruti. Que eran French y Beruti. French y Beruti tenían gente en armas, porque como el pueblo no se podía expresar, primero, el pueblo o los vecinos eran poca gente. Eran lo que se llamaba la parte principal y más sana de la población. O sea, era gente que tenía cierto dinero. No era cualquiera. Cualquier tipo como así, como nosotros. No, era gente encumbrada. De modo que no había clase media, ¿no? No había clase media. Y si la había, estaba muy mal vista. Porque el comerciante, para la vieja idea feudal de España, que todavía nos regía, el comerciante, el artesano, que hoy en día, vos que decís, que comerciante próspero, un artesano que hace algo, que bien visto, trabaja. Antes no, estaba mal visto. Un comerciante, un artesano eran casi ladrones. Por más que incluso tuvieran cierto dinero. El comercio estaba mal visto porque era como, se veía como la usura, eso tiene que ver mucho cierto pensamiento católico. Muy a pesar de que ya en esta época no estaba tan vigente, y había comerciantes, de hecho en el Cabildo estaba lleno, el puerto de Buenos Aires es un puerto de comercio, y eso había cambiado bastante. El pequeño comerciante y el artesano no tenían tanta alcurnia, y menos el pueblo bajo, como se lo considera la chusma, la canalla, Sí. era la gente humilde, trabajadora, sencilla, pero se le tenía desprecio. Esa gente fue la que en definitiva hizo la Revolución de Mayo. ¿Por qué? Porque esa gente, encabezada por French y por Beruti y por Dupuy que después fue gobernador de Mendoza, hay un poema muy lindo de Antonio Esteban Agüero, el autor de La Mazamorra, sabes, es el pan de los pobres, esa canción que le puso música a Carabajal, que se llama El Llamado. Y bueno, ahí te cuenta lo que hacía Dupuy. Dupuy fue un patriota excepcional, amigo de San Martín, que lo ayudó después en sus campañas libertadoras. Ese pueblo fue a la Poco plaza. conocido. ¿Dupuy? Sí. Sí, sumamente. Sumamente porque siempre fue utilizado por los grandes próceres y además en eso Buenos Aires o Córdoba, las ciudades más grandes, han tenido, o Salta misma con Güemes, han tenido más predicamentos que las provincias, por ejemplo, de Cuyo. Hay mucha historia que nosotros no conocemos. Entonces, yo creo que si tuviera que dar una clase a mis alumnos sobre el 25 de mayo, les diría primero esto. Bueno, la primera junta de gobierno no la nombró el Cabildo, la nombró el pueblo, la gente que se apersonó en la Plaza de Mayo y casi tira a la puerta a patadas del Cabildo para decirle al Cabildo que no quería que Cisneros renunciara, porque el virrey Cisneros era garante del poder establecido en el Río de la Plata. Claro. Entonces Cisneros renuncia. La primera junta no es del 25, es del 24. Porque en realidad, ¿por qué queríamos una junta? O sea, porque si no, no se entiende lo de la Junta de Gobierno Patrio. A mí me costó hasta que fui a la universidad entenderlo. A ver. Porque en realidad, una cosa es la independencia, que es el 9 de julio, donde no somos ya parte de España, y la Junta de Gobierno Patrio fue una junta de gobierno integrada por gente, digamos, hijos del país, como se dice en ese momento, o sea, gente de nuestra patria, o del Río de la Plata, en ese caso exclusivamente de Buenos Aires, o residentes en Buenos Aires, porque Saavedra era alto peruano, en realidad, era de lo que hoy es la República de Bolivia. En Potosí, por ahí. De Potosí, era potosino, era comerciante Saavedra. Después fue general, o fue militar. Fue militar, claro, era militar mientras fue presidente de la Junta, por eso también es muy importante el concurso de Saavedra. A Saavedra le preguntan qué va a hacer, si la va a apoyar o no, por eso es el jefe. Porque además él tenía las armas. Él tenía las armas, aparte el regimiento de patricios que él manejaba, era uno de los regimientos más leales, eran totalmente leales, porque has de saber que antes los jefes militares no los elegía ni el Estado, en el caso de estas milicias, ni el Estado ni ningún poder, los elegía los integrantes del regimiento. Saavedra había sido votado por sus soldados. Esto lo confirma después, obviamente, la corona a través de los virreyes, pero Saavedra y toda esta gente, French y Beruti,
esta gente que tenían cargos militares y que tenían milicias populares armadas, venían de la época en que se organizó la resistencia a la invasión inglesa. Claro. Belgrano, 1806-7. es que exactamente, Belgrano compite en elecciones democráticas con Saavedra en el regimiento patricio y le gana a Saavedra. Porque Belgrano sabía, era un intelectual, pero Belgrano sabía que en ese momento era muy importante manejar las armas, manejar lo que era un regimiento popular, que como el de patricios. Entonces, eso es muy importante que los chicos lo sepan. O sea, la revolución no nació de un repollo. O sea, porque yo me acuerdo, volviendo a la pregunta anterior, ¿no? Uno les decían, bueno, el 22 se reunió el cabildo, el 23 contaron los votos, el 24 en la primera junta, ¿por qué? Porque en España se había organizado una junta de gobierno. ¿Por qué? Porque Fernando VII lo metieron preso. Sí. Lo metió preso Napoleón. Se dejó apresar en realidad porque Fernando, como creía que ya no tenía otra alternativa, terminó cediendo ante la presión de Napoleón, pero no cedió a disgusto. No es que... Porque la leyenda fue consensuado. Por supuesto, Fernando VII, aparte estaba preso al sur de Francia, estaba como un duque, estaba en una quinta lujosísima, lleno de sirvientes, no que estaba en cana, pobrecito, torturado, golpeado, no, para nada. Y recién resiste a Napoleón y vuelve a tomar el trono de España cuando Napoleón es derrotado y después vuelve, o sea, está a punto de ser derrotado la primera vez. Y entonces ahí, como no le queda otra y necesitan que sea un aliado, aunque no fuera confiable, lo manda a Nueva España. Claro. Pero si no, Fernando no tenía ningún problema, le chupaba las medias no poder a Napoleón desde su prisión, que no era tal. No, ni un problema. Claro, ni un problema. Hacete amigo del juez, como claro, el famoso Martín Fierro. Entonces, se desarrolla en España, cuando a Fernando lo meten preso, un movimiento que es el movimiento juntista. ¿Por qué? Porque había una idea en España, que para la época era bastante avanzada, que era la idea del pactismo. ¿Qué era el pactismo? Generalmente las monarquías absolutas basaban su poder en que Dios les daba el poder al rey. Y el rey era un poco, si no el representante de Dios, el mediador entre Dios y el pueblo. En cambio, en España, por la propia historia de España, que no vamos a profundizar porque además es muy compleja, estaba la teoría pactista nacida allá por el siglo XVI, XVII, que era que el rey tenía Dios le da el poder no al rey, sino al pueblo. El pueblo ostentaba la soberanía. Pero el pueblo, como se hallaba incapacitado de gobernar, le daba el poder al rey, que ejercía la soberanía. Si el rey, por alguna razón, no podía reinar, ese poder revertía en el pueblo. Y era el pueblo el que tenía que gobernar hasta el restablecimiento de una monarquía o hasta que el pueblo decidiera qué había que hacer. Como se va Fernando, que era el legítimo rey, el pueblo toma el poder y se hacen juntas. Juntas populares. Lógicamente, los jefes de esas juntas generalmente eran también las clases altas, pero eran populares y las milicias también eran populares. De ahí viene esto del empecinado, viste que cuando alguien, como dice el tango, uno lucha y se empecina. Sí. El empecinado existió, o sea, esa palabra no es una palabra, digamos, que existe por casualidad. El empecinado se llamaba, algo de Díez, creo, Díaz el apellido, que era un guerrillero, porque en España el ejército regular fue destruido hasta que se volvió a conformar. Por ejemplo, uno de sus dirigentes fue el coronel San Martín, que después acá fue general, que vencieron la batalla de Bailén. Sí. Bueno, el empecinado era un hombre que resistía a las tropas francesas, porque las tropas francesas invaden España. Y resistía, pero él resistía como armó a los campesinos más pobres e hizo un ejército popular. Y cuando Fernando VII asumió, quiso quitarle las armas y él les había dado algunos derechos sobre sus tierras y demás. Entonces le decía, no, usted no puede hacernos esto, nosotros hemos luchado para ponerlo otra vez acá. Y entonces Fernando le empieza a perseguir y él sigue luchando y luchando. Algunos dicen que lo matan y otros dicen que no, que terminó huyendo y que volvió de nuevo a luchar a España. Ajá. Pero él murió luchando. Era como un guerrillero. Era un guerrillero. Y el empecinado quiere decir, es como decir ahora el mugriento, el sucio, porque el empecinado viene de la pecina, que es el lodo. Mirá por eso el empecinado. Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Entonces, como en España se organizaron juntas, acá nosotros, a partir de fines de 1808, que es cuando Fernando cae preso y cae la monarquía en España, algunos grupos patriotas dicen, ¿por qué nosotros no podemos tener junta? Si nosotros somos parte del reino de España, ¿por qué ellos sí, nosotros no? Claro. Entonces España lo que hace es
como necesitaba el apoyo nuestro, aparte andaban los ingleses por acá, los franceses, todo el mundo tratando, los portugueses, claro. tratando de sacar tajada, dice, ustedes no son colonias, son algo así como reinos integrantes de la corona española, y son dos Españas. Hay una España de un lado del mar y de otro. Ustedes son así que manden representantes a nuestra junta. El problema es que nos dan 9 representantes, cuando cada provincia de España o cada región de España tenía muchos representantes. O sea, seguimos en absoluta minoría. Era una minoría insignificante. Entonces, la mayoría de los patriotas dicen, no, esto no conviene. Hay que armar juntas. Entonces, y algunos españoles también estaban de acuerdo con la junta, pero no con la junta gobernada por criollos. Claro, tenía que ser una junta, y es lo que pasa el 24. La primera junta de gobierno en el Río de la Plata es conformada por el virrey Cisneros, que era español, 2 españoles y 2 criollos. Y cuando el pueblo se entera es cuando se subleva. Además, ya te digo, había regimientos a sus órdenes, y ahí los jefes militares es donde dicen, Cisneros, el cabildo les pregunta, ¿qué hacemos? ¿Mantenemos la junta? Y dice, miren, nosotros no nos podemos mantener nosotros, porque como nosotros apoyamos esta junta, no porque fueran traidores los jefes militares, sino porque dudaron. O sea, tuvieron un momento de cierta debilidad, porque esa primera junta estaban Castelli y Saavedra. Sí. Bueno, ahí renuncia toda la junta, y ahí después al otro día se arma la primera junta de gobierno patria. Claro, el 25 de mayo. Que nadie sabe cómo se armó, porque en realidad, supuestamente, según cuenta la leyenda, irrumpe French y Beruti con Dupuy y con toda esta gente. El pueblo estaba enardecido afuera, y le dicen, acá tenemos la lista de las personas que queremos que usted nombre como junta en reemplazo de Cisneros. Y lo que ocurrió fue que está en perfecto acuerdo. Si vos analizas la lista, tenés 2 o 3 jefes militares, tenés gente del clero, tenés como presidente a Saavedra, que era un hombre que tenía la lealtad sobre su regimiento, que le dan el mando completo de las armas de la primera junta, del primer gobierno. Tenés parte del grupo Castelli, o del grupo Moreno, ¿está? Y parte del grupo. Está todo muy equilibrado, muy equilibrado. Entonces se dice que la noche anterior se reunieron, por ejemplo, puede ser en la casa de Rodríguez Peña, y que acordaron eso, que acordaron esa junta, y después la presentaron a la gente, y la gente estuvo de acuerdo. Pero bueno, se dice que eso pasó, que no fue espontáneo. Capaz que sí, ¿viste? Uno nunca sabe. Cristian, estamos hablando con Cristian de Marco, que habla con mucha pasión de estos temas. Esta pasión que vos tenés y que seguramente intentás transmitirle a tus alumnos, les llega, no digo a todos, pero hay algunos que se prenden, que se entusiasman. ¿Cómo toman los chicos ahora, que los chicos que vos tenés en colegio, que tienen 14, 15 años? Es una cosa así. ¿Sí? ¿Les gusta, les interesa? Sí. ¿Cómo viven estos momentos? Mira, en algunos casos se muestran muy interesados. Depende también del periodo histórico que vos les des. Por ejemplo, a los pibes les gusta mucho lo que son las guerras mundiales. ¿Ah, sí? Sí. Esto, y eso se adquiere con los años de docencia, como el 25 de mayo, uno tiene que aprender a encontrarle una vuelta para que no resulte aburrido. ¿Por qué? Porque son cosas que ocurrieron hace muchos años, con imágenes que ellos ya no tienen, porque yo realmente prefiero la formación deficiente y todo como era, de primaria que teníamos nosotros el 25 de mayo, y no, ahora yo creo que eso se ha un poco aflojado en la historia de nuestro país y demás. Entonces, está hablando de cosas que ellos lamentablemente no conocen. Y eso habla de un problema que tenemos como país, de no asumir nuestra argentinidad, porque en realidad yo creo que cualquier niño de Inglaterra sabe quién es la reina Isabel II, qué fue la Revolución Gloriosa y qué fue. Sí. Nosotros no tenemos ni idea de quién fue, a veces no sabemos quién fue Belgrano, quién fue San Martín. Entonces, pero eso no es la culpa de los chicos, ¿eh? No, yo no estoy diciendo culpa. Estoy diciendo que es una ardua tarea. Es una ardua tarea. La de los profesores. Tratar de inculcarle, que no digo a todos, pero por lo menos que a alguno le prenda un poco el bichito, ¿no? Pero claro, y bueno, y uno estudia para eso. O sea, estudia todos los días, porque la tarea de docente es estudiar todos los santos días. Entonces, ¿por qué? Porque si yo sé los temas, se los puedo explicar de un modo incluso entretenido, que eso es un don. Hay gente que tiene ese don. Yo tengo, por ejemplo, un colega mío, Rodrigo Terrón. Sí. Bueno, Rodrigo tiene ese don. Rodrigo es un tipo que todos los alumnos lo recuerdan. Dice, no, yo con Rodrigo no hacía nada, me dijo una vez, pero yo aprendía todo. Porque el tipo, si yo lo he visto dar clases, se para y da muy buenas clases, porque tiene un buen dominio del tema y un buen dominio de la transmisión. Los que no nacimos con ese don,
tenemos que preocuparnos por... Hay que transpirar la camiseta. Hay que transpirar la camiseta y sentarse y decir, bueno, a ver, ¿por dónde le busco la vuelta? Claro. Lo de los chisperos Claro. está bueno, Claro. ¿ves? Lo de los chisperos, porque ese es un dato que los pibes por ahí no saben. Los chisperos. Los chisperos que eran French y Beruti Sí, o la señor. Legión Sí, de los señor. Infernales. Sí, señor. Por ejemplo, contarles que las campañas al norte se hacían con fusiles chispas, que eran unos fusiles que no llegaban a 300 metros el tiro, Claro. y con unos sables todos destrozados, y que los españoles tenían unas armas, aparte de un ejército mucho más aguerrido, y que nosotros vencimos de acuerdo, no por la pasión popular, y no por la resistencia, que lo que hoy es la República, el Estado de Bolivia, fue trascendental para nuestra independencia. Digo eso por la discriminación que sufren los hermanos bolivianos generalmente. Claro. Y lo que hizo Güemes en el norte para sostener, ¿no? Eso es brillante. Ayer escuchaba a uno, lo decíamos, hablábamos de la radio, escuchaba a un descendiente de Güemes que hablaba lo que hizo Güemes en defensa del norte argentino, que sin él no hubiera habido la campaña libertadora de San Martín, no hubieran ocurrido una serie de hechos históricos. Bueno, Tremendo. yo creo que por eso también hay gente de determinados sectores, lugares que influye hace muchos años para que los pibes no conozcan esto. Porque un pueblo que ama a su patria es capaz de esos sacrificios. Vos pensás que la gente que formaba los ejércitos de Güemes era gente que no tenía instrucción alguna y que eran criollos Sí, pobres, sí. ¿tá? Que luchaban... Sí, porque un caudillo los aglutinaba y los llevaba adelante y los arengaba, seguramente. Exactamente, pero aparte porque tenían amor por su tierra. Claro. Porque si no tenían amor por su tierra... No había arenga posible. No, porque Güemes se puede decir que Güemes también les dio ciertos beneficios económicos, por ejemplo, que no pagaran impuestos. Pero eso fue muy... no tuvo demasiada influencia, porque en realidad al poco tiempo había tanta miseria que pagar o no pagar impuestos, todos se morían de hambre. Y los gauchos lo siguieron igual. Digo porque hay cierto historiador de determinadas tendencias que siempre cuando uno habla bien de la patria te salen con... No, pero Güemes, no, pero San Martín... Claro. Yo una vez escuché, por ejemplo, decir, no, pero San Martín era seco de vientre. ¿Y a mí qué me importa si era seco de vientre? ¿Qué me importa? En la época estaban de moda esos libros. Si era miserable, decía, ¿qué me importa? Escuché, me liberó 3 países y yo me iba a poner a preocupar si tenía problemas digestivos. Pero por el amor, no me digas que a esa Sí, altura sí. se llega. Sí, sí. Una pregunta que te pueden hacer alumnos. Sí. Vos explicás todo esto con la pasión que yo te decía. ¿Para qué me sirve? ¿Te puede decir alguno? No, esa pregunta es... Porque en realidad yo nunca le encontré una respuesta satisfactoria. Yo sé para qué sirve. Sí. O sea, sé Te para digo qué porque sirve. muchas veces uno lo escucha y dice, ¿y esto para qué me ¿Y sirve? esto para qué va a servir? Entonces yo la respuesta que suelo ensayar es para que el día de mañana vos cuando pertenezcas al mundo de los adultos, al mundo laboral, del estudio, en fin, vos te enfrentes a ese mundo con un conocimiento que aunque te parezca mentira te va a servir. Te va a servir. Porque lo que pasó lo que sucedió en el pasado suele repetirse bajo diferentes formas, de alguna manera. Otras cosas no, porque obviamente el tiempo es dinámico y el ser humano es dinámico. Pero hay cosas que se van a repetir siempre. Por ejemplo, sigue habiendo ricos y pobres. O sea, fíjate qué nimiedad. Y eso no lo hemos podido resolver. Digo, todavía estamos en pleno siglo XXI y hay gente que se muere de hambre y gente que tiene fortunas incalculables. Sí, Y uno dice, señor. qué injusticia. Pero bueno, eso sigue ocurriendo. Esa es la respuesta que yo tengo porque a mí me sirvió para eso, aprender la historia. Después, yo nunca he encontrado una respuesta satisfactoria en el sentido de decir, bueno, mira, te respondo esto y vos quedás satisfecha. De todas formas, esa pregunta se va diluyendo si uno logra atraer la atención de los chicos. Porque entonces en ese momento decir, ¿para qué me sirve? Que es lo mismo que decir, estoy aburrido, no quiero aprender esto, no tengo ganas, quiero jugar a la Play. En un momento, cuando si vos le haces interesante la clase de historia, dice, mira qué bueno, y empieza a leer, y solo se va dando cuenta para qué sirve. Por ejemplo, saber que la Revolución de Mayo lo hizo la gente, es saber que hoy en día, si no nos comprometemos todos y no salimos a reclamar lo que corresponde, de la manera que fuere, las cosas no cambian solas. Según uno escucha el discurso, ¿qué hacen los políticos que no hacen nada? Y los políticos los elegís vos, y si vos no haces nada desde el voto, desde una manifestación, desde un reclamo, desde una petición a las autoridades, habrá buenos políticos, que de hecho los hay,
pero también hay otros que... No es fácil echarle la culpa a otro, ¿viste? Exacto. Le damos la responsabilidad y hacelo. Exacto. Es como poner un técnico, ¿viste? Poner un técnico de fútbol. Yo quiero que venga fulanito, pierde 2 partidos, lo querés echar. Lo querés echar, no. Y si siempre, en lugar de apoyarlo, sostenerlo, pero ayudar. más vale. Además, cuando vos estás en un puesto de poder necesitas que alguien te lo limite. Porque si no, el poder es... absoluto destruye. Destruye todo. Te manda saludos. Cariños a Cristian de Elvira y la abuela. Mira. Amílcar te saluda, te felicita por tus conocimientos y por todo lo que le enseñas a los chicos. Bueno. Algunos de los llamados. Estas son pequeñas batallas, Cristian, de todos los días, ¿no? Sí. El del docente. Yo digo que el alumno por ahí, que vos podés inclinar hacia lo que vos enseñás, como el que enseña matemática o enseña otro tipo de materia. Es decir, es una pequeña batalla ganada. No pretendés ganar la guerra, pero sí batallas, ¿no? No, lógico. ¿Mm? Lógico. Y se logran. Cada pibe que, viste, que aprende algo, cada chico que aprende algo, decís, te sentís realizado, decís, Claro. menos mal. No está perdido todo. O sea, he podido lograr que los pibes, que los chicos conozcan un pedacito de su patria. Yo me río, tengo un alumno en la escuela media que le he repetido tanto así conversando lo del modelo agroexportador que siempre me carga, porque cualquier cosa me responde modelo agroexportador. Ajá. Y le digo, bueno, pero vos así te vas a acordar el día de mañana qué fue el modelo agroexportador, porque te lo hemos conversado tanto que te lo vas a acordar. Y después, bueno, siempre los alumnos te dan satisfacción, que te dicen, usted me enseñó tal cosa, vi tal cosa, o que te relacionen. Claro. Cuando te dicen, por ejemplo, en una prueba, en una evaluación, escribí esto con mis palabras, ¿está bien? Sí, está súper bien. Claro. Si vos repetís el texto, quiere decir que yo he fracasado. Claro. Si vos sabes repetirlo con tus palabras, completarlo hacerlo con tus palabras, quiere decir que yo en algo te di una mano. Si vos me repetís el libro, yo sé que vos en el fondo no estás aprendiendo. Claro. ¿Viste? Como dicen los pedagogos, el manual no tiene que ser un obstaculizador del aprendizaje. Además, los manuales tienen contenido, hay que saber qué uno da y elegir la bibliografía. Entonces, repetir no sirve. Hay que pensar. Y eso es lo que uno también te estrella contra la pared a veces, ¿eh? Claro. Pero hay algo que uno tiene que tener siempre en claro, que es que los alumnos, en parte, cuando el alumno no entiende es culpa de uno. Está bien, ahora hay alumnos que se distraen, que no tendrán ganas de hacer nada. Pero eso es sentido de la responsabilidad, el tuyo. Exacto, si todo el curso no te entiende, César, si todo el curso se aprobó La 3 veces la con culpa vos, es tuya. entonces ahí la culpa es tuya. No puedes decir, no, son los vagos, los odio, porque lo escuchaba. No, querido, la culpa es tuya, algo estás haciendo mal. Vos te puedes aprobar una vez medio curso, ahora 3 veces un curso, no puedes porque ya ahí tenés que decir, yo que estoy fallando, porque en algo estoy fallando. Claro. La última, la música que es parte importante en tu vida. Sí. En aquella época, la música jugaba algún papel, un rol importante entre los patriotas, entre los españoles, esa poca gente que vivía en Buenos Aires en 1810. Y la música era central para las reuniones sociales. Sí. ¿Qué se escuchaba? Claro. Minués, ¿no? en algunas provincias, el Cuchi de Guizamón tiene una vez dictó una conferencia en Alemania y contaba la historia de que hacia las... San Martín tocaba el laúd, tengo entendido. No recuerdo si el laúd o si la guitarra. Algo leí que alguien le enseñó a tocar la guitarra. La guitarra tocaba, Sí. si tenés razón. Sí. Quién sabe cómo habrá tocado el general, pero tocaba la guitarra. Los minués, se bailaba mucho danza europea, minué contra danza. Pero de a poco, como algunos consideraban que era un poco aburrida esa danza, además la danza era central para el amor. Vos ahora vas al boliche, te encontrás con una chica, o la chica con un chico, hablan y ya está. Antes era impensable. Después, no sé, besarse en público. La gente iba a los bailes con la mamá, Sí. con el hermano, no Por iba supuesto. sola, no eran las chicas. Una avanzada fue Mariquita Sánchez de Thompson, que dicen que era muy, muy osada. Sí, es cierto. Aparte, Mariquita supo desafiar incluso el mandato paterno, porque el padre era realista. Claro. Y se casó con su marido y se fue atrás de su marido, Juana Zurduy. Sí, Qué bueno. mujer, parió en el medio del combate. Paría y le daba consejo a los soldados. Y encima, como algunos se la revelaron porque estaba débil, los separó y con un pibe en brazo los peleó con la otra mano. ¿No? Una cosa terrible. Pero Esas bueno, son las cosas que le gustan a los chicos también. claro, Sí, esas son las cosas que les gustan a los Claro, chicos. esas las anécdotas,
Pero por ahí van armando la historia, ¿no? Pero claro, sí, por supuesto que sí. Y bueno, lo de la música, ¿ves? Eso Sí. también es interesante porque muchas de las danzas tradicionales que todavía se bailan, que se acá en La Peña, el minué federal, en la media caña, el cuando, todos esos ritmos son minués o contradanzas que se le han agregado la condición, son todos minués o contradanzas que se le han agregado pedazos de ritmos nativos. Por ejemplo, en la media caña tiene una chacarera, el cuando, que es muy europeo, el cuando tiene un giro melismático. El giro melismático es que durante una sílaba uno cante varias notas. Por ejemplo, el himno tiene un giro melismático. ¿Ah, sí? Claro, coronado de gloria, vivamos. Eso es un melisma, un giro melismático. Eso es muy de la música académica europea. Lo que pasa es que nosotros cantamos el himno así, el himno es una marcha de guerra. Por ejemplo, la marsellesa. Pa, 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 pa. Sí. Es sencilla. El himno Sí. es muy complejo. ¿Por qué? Porque no estaba pensado para himno. Eso lo escribió Blas Parera bajo presión y después se fue a España, se volvió a Cataluña y aborrecía las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Ah, sí? Claro, él era un españolista. Lo que pasa es que le exigieron eso y él les dio un pedazo de una ópera que existía, que él había escrito para otra cosa, La música. y la letra es de un tipo que siempre fue un tipo muy moderado, Vicente López y que fue Planes. Vicente López Planes, que a uno le parece mentira que se escrita el himno porque es muy violento. Ujú. El himno es... Aparte, si lo lees completo, por eso, no, lo que cantaba no es suave, sí. pero de los fieros tiranos la envidia, Sí, el pío hay- su pestífera y él. En la vieja libreta de enrolamiento aparecía el libro Estaba. completo y uno alguna vez lo leyó así, era duro, sí. Era durísimo, así que la música era lo que se llamaría una actividad Central. de socialización central. Además, se dice que Belgrano, por ejemplo, cuando volvió de la batalla de Salta, lo invitaron a una casona, bailó con una dama, porque Belgrano aparte era sumamente afecto a las polleras, Sí, era señor. un hombre bastante mujeriego. Con una mala fama porque lo habían hecho, es decir, decían que no. Decían que no. Decían que no, pero realmente la historia de lo poco que uno ha leído, que era muy mujeriego. Sí, era terriblemente tuvo hijos. Incluso tuvo uno que lo crió Juan Manuel de Rosas, Sí, se señor. llamaba Rosas y Belgrano. Sí, señor. Bueno, Belgrano vuelve y hay una danza que supuestamente se inspiró en esa baile porque era un minué con una samba en el medio, que es lo que conocemos como la condición. Si está escuchando gente de menos de mi edad, no debe tener ni la más remota idea de qué estoy hablando. Pero los tipos como Milcar sí. La más remota idea por ser suaves, ¿no? Sí. Cristian, se nos ha ido casi la hora. Bueno. Una pregunta. Sí. Tenés que acordarte. A ver, un ejercicio de memoria. Dice que hay una señora, vos te tenés que acordar el nombre de esta señora que te cantaba Malena. Malena. ¿Quieres saber si vos te acordás del nombre de Puede ella? ser que Te van a sea acordar. Poggio. Poggio. Sí, me dice Nelly Beltrán. Alan que es ella. Sí, qué lindo recuerdo que me ha traído. Gracias, Nelly, que aparte era gente de la radio. Sí, Rita, la mamá gente. de Griselda. La mamá de Griselda, que Claro. sí, siempre. Así que te cantaba Malena. Claro, yo le decía buenas tardes, para que la conociera me decía, Malena canta el tango. Yo sabía que era Nelly, que aparte canta muy bien, y hace muchos años que no la veo ahora, pero la aprecio mucho y guardo el mejor de los recuerdos de ella. Cristian, un gustazo haberte tenido, ¿eh? Bueno, César, gracias por invitarme, realmente me diste una gran alegría con tu llamada. Es un gusto también conversar contigo, un hombre que respeta los silencios y que habla muy bien. Así que la verdad que muchas gracias y si de algo ha servido toda la perorata esta, estoy a tu disposición cuando vos lo necesites. Un gusto, gracias, ¿eh? Chao. Cristian de Marco, en la tarde, ni más ni menos.